Dios te bendiga, amada hermana. Qué bendición poder compartir este primer día de ayuno y oración, donde hemos meditado en diferentes palabras de cómo hemos sido creadas, de todo lo que Dios está haciendo. Y en este tercer tiempo debemos reflexionar y ver que Dios creó las reglas para toda la humanidad, y aunque esas reglas fueran entregadas en su momento a Moisés, vamos a estar reflexionando en el libro de Éxodo capítulo 20, vamos a ver que esas reglas también hoy tienen mucho que ver y mucho debemos tener que prestar atención a ellas, ¿sí? Para poder tener una vida conforme a lo que Dios quiere con nosotras. Cuando nosotras leemos Éxodo 19, vemos que los israelitas aceptaron la propuesta de Dios. Dice: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, les dijo. Y 3 días después el Señor se presentó ante todo el pueblo rodeado de una nube oscura, truenos, relámpagos, sonido de trompeta y un terremoto. Y vemos que en ese momento Él les habló. Pero cuando comienza el capítulo 20, con lo que se conoce hoy como los 10 mandamientos. Sin embargo, este no es el nombre que usa la Biblia para referirse a estas palabras pronunciadas por la boca de Dios ante todo el pueblo ahí en el monte Sinaí. Si nosotras vamos a Deuteronomio, las describe simplemente como las palabras. Deuteronomio 9:10 dice: y me dio, acá tengo. Dice: y me dio Dios las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que les habló el Señor en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Lo que se traduce hoy en la Biblia como los 10 mandamientos. En hebreo es Aseret Ha-Devarim, que literalmente significa las 10 palabras. Deuteronomio 10:4 dice: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Y aquí voy a empezar a desglosar un poquito. Primera palabra, la primera palabra o enunciado que Dios pronunció fue su nombre. Él se presentó ante todo el pueblo de Israel. Éxodo 20, 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se presentó por su nombre ante los israelitas. Luego estableció la base de la relación que va a tener con ellos. El Señor será su Dios. También les recuerda el hecho que Él es su Redentor, quien los libró de la esclavitud. Israel fue comprado con precio de sangre, del Cordero de la Pascua, y redimidos para ser su pueblo, sus siervos, perdón. Fíjense, esto justamente que estoy diciendo, ustedes lo pueden leer en 1 de Pedro 1, 18, 19 y en Romanos 6, 17, 18. Ahora, fíjense que ahora vamos a ver que hay unas condiciones a este compromiso. Decíamos que en el capítulo 10 Dios invita a los israelitas al monte Sinaí y esto se podría comparar a un compromiso matrimonial. El Señor les preguntó: ¿aceptan ser míos? Y el pueblo respondió que sí. El pueblo se comprometió diciendo: todo lo que Jehová ha dicho haremos, dice Éxodo 19:8. Ahora lo que toca es definir las condiciones del compromiso. Es en ese momento donde se establece, es decir, las responsabilidades y los derechos, similar a un contrato nupcial. En el caso de la ceremonia en el monte Sinaí, las condiciones están delineadas en la ley de Dios, ¿sí? Y las 10 palabras o mandamientos representan el resumen de toda la ley de Dios. Las 10 palabras o mandamientos pueden dividirse en 2 grupos. Los primeros tratan sobre nuestra relación personal con Dios y los últimos tratan sobre la relación con el prójimo. Jesús hizo referencia a estas 2 partes de la ley cuando le preguntaron cuál consideraba él como el mandamiento principal.
Marcos 12, del 28 al 31 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús resumió la ley de la misma manera que está delineada en los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo. En el orden del reino de Dios, amar a Dios y amar al prójimo son 2 caras de la misma moneda. Así también lo explica Juan en su epístola. Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense que el apóstol Pablo también hace referencia al amor al prójimo como parte de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, mis amadas. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora vamos a ver con detalles cuáles son las 10 palabras o mandamientos que el Señor le dio a los israelitas como parte del pacto entre Dios y su pueblo. Primero, relación con Dios. Los primeros mandamientos hablan sobre nuestra relación personal con Dios. Reconocer que el Señor es mi Dios, que Jehová es mi Dios. Éxodo 22. No tener otros dioses ni hacer ídolos. ¿Qué quiere decir esto? No nos vamos a inclinar a honrar a cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Esta expectativa de exclusividad que Dios espera de cada una de nosotras se puede comparar con la fidelidad que una persona espera de su pareja con quien se va a casar. Cuando hablamos de ídolos, no se trata solamente de idolatrar una imagen. A veces en una vida hay ídolos. Puede ser tu esposo, puede ser tu casa, tu familia, tu trabajo. ¿Cuántos ídolos hay? El celular, internet. 3, dice, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Saben que en Levítico explica a qué se refiere este mandamiento? En Levítico 19:12 dice: y no jurarán en mi nombre con mentira, ni profanarán el nombre de su Dios, yo Jehová, dice. La gente tiende a usar el nombre de Dios para sus juramentos con el fin de que los demás le crean. Pero esto no es correcto ni necesario, como explica Santiago en el libro de Santiago 5:12. Dice: más por sobre todas las cosas, mis hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. El 4, guardar el día de reposo. Este es un mandamiento, este mandamiento es un recordatorio, porque Dios ya les había enseñado a los israelitas en el contexto del maná y desde el principio de la creación, cuando Dios apartó el día sábado como día de reposo para ser santificado. Eso lo pueden leer en Génesis 2 del 1 al 3. Y ahora vamos a la relación con el prójimo. Vamos a ver los mandamientos que tratan sobre nuestra relación con el prójimo. El mandamiento número 5 dice: honrar padre y madre. Éxodo 20 al 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En una carta, Pablo hace referencia a este mandamiento, señalando que es el primer mandamiento con promesa. También expande sobre este tema enseñando sobre la relación entre padres e hijos, en Efesios 6 del 1 al 4. Cuando dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo creo que cada una de estas partes, cuando las vamos desglosando, son tan claras que no necesitan más explicación. Fíjense cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento esto está. No es que los mandamientos son solamente del Antiguo Testamento y ya pasó. Jesús redujo todo en 2 mandamientos importantes. Y ahora vamos al 6, no asesinar, dice. En Éxodo 20:13 dice, no matarás, aunque la palabra se traduce como matar, en realidad se refiere a asesinar. Matar es quitar la vida, pero puede ser de forma accidental o tal vez puede ser por deber en una guerra, como ejecución de una condena, ¿sí? Y por otro lado, asesinar es matar de forma intencionada, con premeditación y alevosía, como un acto criminal e ilegal. ¿Cuántas cosas nosotros matamos muchas veces? ¿Sí? Tal vez matamos la vida espiritual de un hermano, de una hermana, cuando lo juzgamos, cuando tenemos prejuicios y decimos yo no soy asesina, yo no he matado a nadie. Sin embargo, muchas veces nosotros como hijos e hijas de Dios cometemos este error, este pecado. 7 dice, no cometer adulterio, no cometerás adulterio. Así como Dios demanda fidelidad hacia Él, también espera que las personas sean fieles hacia su cónyuge. Y hay algo que yo siempre enseño ¿qué significa la palabra adulterar? Es mezclar. Y dentro del cristianismo, dentro de lo que es nuestra relación con Dios, muchas veces nosotras tenemos cosas adulteradas. Mezclamos nuestra relación con Dios con otras cosas que al Señor no le agradan. Y ahí tal vez no sos infiel con tu esposo, tal vez no estás siendo infiel con el Señor, pero cuando miramos finito o hilamos fino, como dicen, nos damos cuenta que estamos adulterando. Tal vez porque con la misma boca que alabamos y adoramos a Dios y entramos en oración, con esa misma boca maldecimos, con esa misma boca hablamos mal, con esa misma boca decimos malas palabras. Estamos adulterando. 8. No robar, no hurtarás. Por principio el Señor nos enseña a respetar la propiedad privada. Robar es apropiarse de una cosa que pertenece a otra persona. El 9. No testificar falsamente. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Este principio no solo aplica a dar un falso testimonio en un juicio, sino también a mentir, lo cual provoca que el oyente tenga una idea falsa de lo que se ha dicho. La palabra falso en hebreo es sheker, que también se puede traducir como mentira o engaño. ¿Cuántas veces se escuchan murmuraciones, chismeríos y que no son verdad? El 10 dice, no desear lo ajeno. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El peligro del pecado de la codicia, de lo ajeno, es que lleva a una espiral descendente de pecado. Un mal lleva a otro mal, trayendo mucha destrucción y maldición. El profeta Miqueas y el apóstol Pablo lo explican también en Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2, y en primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Mis amadas, los mandamientos son tan reales para este tiempo. Debemos tener tanto cuidado de cómo nos manejamos, porque por algo el Señor los dejó, para que nosotras podamos ser esas mujeres que verdaderamente Él necesita. Por eso, Señor, te damos gracias. Te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo llenándonos de tu presencia, guiándonos a cumplir
tu buena y perfecta voluntad. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso de ayuno y oración, porque tú has hablado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.